El cerebro humano es capaz de cosas increíbles y maravillosas. Arte, ciencia, tecnología. Si hemos llegado tan lejos en todos esos campos, ha sido gracias a la capacidad de este órgano. La máquina más perfecta y compleja del universo. Y no hay que olvidar, además, que el cerebro realiza tareas complejas de manera constante y sin que nos demos cuenta. Pero a veces basta una pequeña alteración en ese mecanismo para que cueste sobrellevar el día a día. Hoy hablaremos de lo que sucede cuando el elemento más importante de nuestra maquinaria no funciona como debería. El bienestar físico es un concepto normalizado, pero ¿y el bienestar mental? Merece la pena hablar de salud mental. Es el primer paso para empezar a sentirse mejor. La pandemia de la COVID-19 ha visibilizado la existencia de otra pandemia anterior que se encontraba entre nosotros, pero se mantenía en silencio, la de la salud mental. Naya Idoyaga Mondragón, doctora en psicología e investigadora del Grupo Kideon de la Universidad del País Vasco, nos ayudará a conocer las claves de estas enfermedades que a día de hoy siguen cargadas de estigmas. Kaixo, Naya. Bueno. Tenía escrita aquí la pregunta. Está de moda la salud mental, pero se me ha hecho chocante cuando la he leído. No sé si se puede hablar de que esté el concepto de salud mental unido a la moda. ¿Cuál sería tu opinión? Más que moda, diríamos que sí se está hablando más de salud mental, ¿no? El concepto de salud mental viene de antaño. Ya en los años 1800 y pico se hablaba de higiene mental. Cuando se creó la propia Organización Mundial de la Salud, ya crearon un congreso sobre salud mental, ya hablaban de salud mental, pero es verdad que hasta los últimos 2-3 años igual no se hablaba tan abiertamente de ello. No sé si se podría decir que después de una pandemia tenemos otra pandemia de otra clase, ¿no? Sí, o ya teníamos una pandemia relacionada con nuestros problemas mentales que no éramos muy conscientes. En la pandemia nos dimos cuenta que también teníamos esta pandemia y todavía seguimos con ella. Y es difícil, no sé, tal vez definir lo que es la salud mental. ¿Podríamos manejar una especie de definición? En la comunidad científica se ha discutido mucho sobre cuál debería ser la definición de la salud mental. Es verdad que la Organización Mundial de la Salud tiene una definición, que sería que una buena salud mental nos da la capacidad de desarrollarnos en toda nuestra potencialidad, de hacer frente al estrés o a los quehaceres diarios, a poder trabajar con plenitud y también aportar algo a la sociedad que nos rodea. Y estaría a su vez ligado también a la propia definición de la salud, que no es que no haya enfermedad, sino poder tener un bienestar psicológico, físico también y también social. Lo que está claro es que nadie se libra, ¿no? No, los estudios dicen que 1 de cada 4 personas tendrán a lo largo de su vida algún problema de salud mental. A mí me parece que incluso más. Según la Organización Mundial de la Salud, los problemas de salud mental serán la primera causa de discapacidad en 2030 a nivel mundial. Se estima que un 20% de días saludables perdidos al año se deben a problemas relacionados con la salud mental.
Y a nivel mundial, solo un 10% de las personas que necesitan atención o tratamiento lo reciben. La OMS también alerta de que la mala salud mental es a la vez causa y consecuencia de la pobreza, de una educación deficiente, de la violencia o de la desigualdad entre los géneros. Ustet, arazo bat daukezula hasieratik konturatzea oso zaila dela. Askotan gauzek etortzeienin, bani adibidez, ansiedadi etorri zitaiten bezala edo geroa depresizua, hasieran etzen egin zertzan. En un primer momento, Íñigo Anchorregui creyó que su situación era reflejo del estrés cotidiano, del trabajo o de tener un mal día. Con la ansiedad llegó la respiración entrecortada, los temblores en todo el cuerpo, en especial en las manos, y un nerviosismo que no podía controlar. En el caso de la depresión, vino acompañada de una voz interna. Geure buruki hitz jagun da danoak ahots bat, baina batea ahots hori esaten aste batzu ez dezula zertako balixo eta hobeto zaudela hilde, claro, hor ja kontuatzea, kontuz, hemen zoze txarra pasatzen ari da. ¿Se podría hacer una clasificación de los diferentes tipos de trastornos? En sí hay una clasificación ya hecha, que sería el DSM, donde aparecen más de 19 tipos de trastornos. Es verdad que esa sería la clasificación clínica, aunque hoy en día, en el nivel de día a día, normalmente solemos hablar tanto de trastornos del humor, donde estaría la depresión, incluso la bipolaridad, las ansiedades, el estrés, también los trastornos de la alimentación o las adicciones. Se ha visibilizado, hablamos más, y eso a pesar de que se trata de un tema tabú, ¿no? Con muchos estigmas. Es muy difícil visualizarlo en uno mismo porque muchas veces también muchos conceptos ligados a la salud mental sí que los incorporamos en nuestra vida de día, ¿no? Solemos decir estoy estresado, ando deprimido, pero es difícil identificar dónde está ese límite donde ya lo que nos pasa es clínico. Egixe da batxe, estresa daola oso, ondo ikusila. Mateu, langile hona izeteko, edo pertsona hona izeteko, ez langile bakarrik. Estresaute bizi bertzela, eta orduri, eta demoasun preocupaute, eta demoasun produktibu izeten, baina, claro, estres horrek eraite izun kaltie hamen goxen, ni laguntza eskatzea eman indun, nire momentui bajunak, bai depresisuek, idea suizidak sortzen zizkin nire buruen, baina idea bakarri ziren. Baina halako baten alegin batetik oso gertu egotea pasau nintzen. Ez nun aleginik egin, hori bai izangoet, baina ja hor konturan nintzen neure ze bajua nintzen eroitzen. Primero hemos dicho aceptar, reconocer que tenemos un problema y los alrededor. Bueno, pues lo primero que debería hacer es respetar y acompañar a esa persona que ha reconocido que tiene un problema. Muchas veces vemos el problema en los demás mucho antes que nosotros mismos o nosotras mismas, pero una vez que el compañero o la compañera nos dice que está teniendo un problema de salud mental, también tendemos a no darle la suficiente importancia. Muchísimas veces son frases que se dicen sin ninguna maldad, pero que pueden afectar a la que tengamos enfrente, ¿no? Y no le estamos dando valor a eso que él o ella nos está contando. Es muy difícil ver ese umbral, entonces catalogarlo todavía es más difícil. Sufritzen nahi dana eta albunda honak, dano daukeu tendentzi bat askotan iskutatzeko mine. Pasaukotzako, edo egun txarra eta nauzkeu. Eta, gau, eixiak kritikatzean jarrera bate badala, baina, saia bergea baita ere ulertzen albune hoti ez dela erresa batzutan, ez? Isiltasun aktibun kontzeptue oso interesanti eta oso baliagarri xerituzat, ze presentzi gutxegin eta disponibilidade gutxegin pertsonok lagundu aldeuna inkalkulabli da.
¿Qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra? Los dos son profesionales que nos van a ayudar a trabajar nuestra salud mental, pero desde enfoques diferentes. Lo que hace un psicólogo o una psicóloga es trabajarlo desde el área más comportamental, lo que es una fase de educación, ¿no? Nos reeduca para darnos herramientas para hacer frente a esos problemas. Un psiquiatra afronta la parte más fisiológica, normalmente con diferentes fármacos. Lo que va a ayudar es a controlar y a organizar a nivel interno, a nivel fisiológico, pues nuestros neurotransmisores, etcétera, para que estén de una manera estable y así podamos hacer frente a esos problemas que tengamos. Nere diagnostikoi dagokionez, ni, lehen arreta jo nintzen, ambulatoioa, eta esan nixo, ze pasatzen nahi ziten, eta 6 esan ziren zuk psikologo baten agun berdezu. Eta, galdeketa oso sakon eta oso luze baten ondoren, 6 esan ziren, zuk depresiun sintoma danak oixean azketzu. Eta esan hon, hau da, baina izena dauken gauz bat tratatzea errezo da bat. Orduan aurrea. Mucha gente acude a su consulta, a su médico de siempre, a la atención primaria. No sé si es correcto acudir en busca de ayuda a esos lugares. Es el primer paso. Siempre debemos acudir a la atención, podemos acudir a la atención primaria cuando tengamos cualquier mal, es decir, en este caso también. Lo que pasa que ellos en sí lo que deberían de hacer es derivarnos a un profesional de la salud mental. ¿Qué problema hay en esto? Bueno, pues que la media europea, la recomendación europea es que por cada 100.000 habitantes haya por lo menos, no 18 psiquiatras y 20 psicólogos, y estamos yo creo que en la Comunidad Autónoma Vasca en torno a 12 o 10 psiquiatras y 6 psicólogos. Entonces no tenemos los profesionales suficientes para hacer frente a los problemas de salud mental que estamos teniendo. Hablemos de las alternativas farmacológicas. Existen muchas pastillas que a nivel fisiológico nos pueden equilibrar y eso puede ser clave para ese proceso de curación, pero no debemos olvidar que es un proceso donde tenemos que reaprender. También ha habido cierto abuso, ¿no?, de los medicamentos. Yo creo que vivimos en una sociedad donde hacemos abuso de los medicamentos en general. Yo creo que los niveles de automedicación en esta sociedad son altísimos. La población del Estado español cada vez se medica más. La última encuesta europea de salud en España señala que casi el 16%, el 15,58% de la población, se automedica. Según el Ministerio de Sanidad, los fármacos con receta que se compran en las farmacias han ido creciendo sin parar en los últimos 8 años. Pero la pandemia ha disparado como nunca el consumo. Entre los más vendidos bajo prescripción están los analgésicos, cuyo consumo ha crecido más de un 50% en una década. En materia de salud mental, los datos indican que un gran número de personas recurren a medicamentos como ansiolíticos y antidepresivos para aliviar los síntomas en vez de recibir tratamiento psicológico. Reflejo de esta realidad es que la venta de antidepresivos ha aumentado un 45% desde el año 2010. La comunidad científica lleva años investigando para encontrar las causas y las posibles soluciones a enfermedades relacionadas con la mente.
Contribuir a la mejora de la salud mental es uno de los objetivos de la psicología y también de una de sus áreas de conocimiento, la de la psicobiología. Gure jokabidea, gure adimena, gogamena, prozesu konplexuak dira, baina ez dugu ahaztu behar prozesu konplexu horien oinarrian nervio sistema zentrala dagoela, hau da, gure garuna. Hortaz, gure garunak eragiten ditu guzti horiek, eta berau ikertzea beste faktore batzuekin, elkar eraginean, baina funtsezkoa da. Horregatik egin dugu psikobiologia, psikologia fakultatean. El Departamento de Psicobiología de la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco estudia las bases biológicas de la conducta tanto normal como patológica. Desarrollan 3 líneas de investigación. Una con niños y niñas, donde intentan examinar los factores biopsicosociales que explican la conducta agresiva infantil en función del contexto social. La segunda está relacionada con pacientes de cáncer de mama recién diagnosticadas. Pretenden investigar las consecuencias que puede tener un proceso de acompañamiento en el desarrollo de la enfermedad. Hirugarren nahia eredu animaliak erabiliz, kasu honetan xauekin, estres sozialak, osasun fisiko zein mentalean duen eragina aztertzen duen ikerketa lerroa izango genuke. En cuanto a los efectos del estrés social en la salud física, estudiamos concretamente el efecto del estrés social en el desarrollo tumoral. Y en cuanto al efecto del estrés social en la salud mental, estudiamos el efecto de cómo el estrés crónico puede dar lugar a sintomatología tipo depresiva. Los experimentos los llevan a cabo con roedores machos y hembras, y las pruebas son diferentes dependiendo del sexo. Habitualmente utilizamos con ratones macho un modelo de estrés social que ya está establecido por interacción social. Entonces les ponemos juntos, se pelean porque naturalmente son territoriales y se pelean por el espacio, por el territorio. Entonces uno gana y uno pierde, y el que pierde es nuestro animal experimental. En el caso de la depresión producida por el estrés continuado, el objetivo es investigar al sujeto dominado y ver su comportamiento. Se le realizan diferentes análisis para controlar, por ejemplo, la corticosterona, que es una de las hormonas que se liberan en respuesta al estrés. En el caso de los roedores hembras, las pruebas son diferentes. En el caso de las hembras, su estado ideal, digamos, es estar en pequeños grupos de 4 o 6 animales. Entonces, cuando les separas del grupo o les cambias a las compañeras del grupo o las aíslas socialmente, es cuando aparece la respuesta fisiológica de estrés. Los experimentos se realizan a través de un sistema de videovigilancia donde observan y graban el comportamiento de los animales. No solo evalúan la conducta en la relación social, también utilizan diferentes pruebas para evaluar la conducta ansiosa o tipo depresiva. Con la ayuda de software específicos evalúan y codifican de manera automática la posición del animal y realizan seguimientos de su actividad. En este departamento de psicobiología llevan años investigando y aunque se han dado pequeños avances, queda mucho por descubrir. Asko dago egiteko oraindik, ze kontutan hartu barren daukeu, osasun mentala ez dela bakarrik gaixotasun eza. Eta hori da psikologiaren helburu nagusietako bat, ez? Nolabait ere sustatzea ongizate fisiko, emozional eta soziala. Entonces, bueno, estos pequeños avances de los posibles mecanismos que puedan estar detrás, en este caso, por ejemplo, de la depresión que te comentaba, puede facilitar incorporar nuevos tratamientos que puedan, bueno, mejorar la salud mental de muchísima gente. Antes he dicho que no se libra a nadie. Cierto, Sí, ¿no? cierto. Pero, ¿cuáles son los sectores de población más vulnerables? La primera causa de vulnerabilidad yo creo que está ligada al nivel socioeconómico. Las personas de nivel socioeconómico bajo tienen muchísima más probabilidad de sufrir enfermedades mentales o trastornos mentales en todas sus etapas de vida, desde la niñez hasta la edad adulta. Aparte de eso, es verdad que también hay grupos de edad vulnerables. Estamos aquí rodeados de jóvenes.
jóvenes, ¿no? Estudiantes felices, se oyen sus risas. No sé si hay una realidad escondida, ¿no? Así lo dicen los datos, además. Sí, así lo dicen los datos, y nosotros aquí en la Universidad del País Vasco también tenemos un servicio de atención psicológica que está desbordado. Es verdad que estamos ante una generación donde seguramente vayan a vivir peor de lo que vivimos sus padres y sus madres. Y además donde se ha trabajado poco la capacidad de frustración, les estamos dando pocas herramientas para hacer frente a un futuro incierto que les va a llegar. Este es el proyecto On Our Minds, o En Nuestras Mentes. Se trata de una instalación artística llevada a cabo por UNICEF en colaboración con otras entidades. Utilizando la tecnología 3D, han impreso bustos de 10 niños. El objetivo es generar conciencia social sobre las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes con problemas mentales. Se calcula que más del 13% de los adolescentes de 10 a 19 años padecen un trastorno mental diagnosticado y que más de 45.000 adolescentes se suicidan cada año. Junto al de los jóvenes, el de las mujeres es otro de los colectivos más vulnerables. Tal y como recoge la Confederación de Salud Mental de España, las personas del género femenino tienen 3 veces más riesgo de tener depresión y 2 más de padecer ansiedad que las del género masculino. Y aunque según las estadísticas las mujeres se suicidan 3 veces menos que los hombres, realizan más tentativas de suicidio. Hombres, mujeres, ¿afecta más a las mujeres estos trastornos de salud mental? Bueno, parece ser que sí, todas las investigaciones dicen que afectan más a las mujeres. Eso lo debemos de situar en una sociedad patriarcal donde las mujeres tienen más dificultades en la vida cotidiana, más dificultades para trabajar, más dificultades para conciliar. También hay que tener en cuenta que muchas veces la salud mental de las mujeres se ha puesto más en entredicho históricamente. Ha sido más fácil decir, pues las mujeres que están locas, etcétera, ¿no? Y luego ya habría un tercer factor que también sería importante analizar, si es que los hombres también piden menos ayuda. Es decir, al ser más tabú todavía la salud mental en los hombres, la masculinidad malentendida nos lleva a no pedir ayuda. Gizki pasatzen ari nintzen momentu haixetan, nahi ezinbestien lagundu zin, beste jende baten kasu, bai irakurtziek, bai entzutiek, ze halako batien ulertuta sentitzea. Esatezu, ostras, pertsona hau, aida kontatzen gauz bat, ni ontxe pasatzen ari naizena, ez? Eta ulermen horrek, eta bestin lekuen reflejaute ikustiek, ematen zaitu askotan esatea, ostras, ez nago bakarrik. Eta ez nago bakarrik hori hain da importantia, hain bakarrik sentiaraz zaiun gaixotasun honekin. El testimonio y las experiencias de personas que han padecido lo mismo que él le han dado la fuerza necesaria para escribir Nire minaren etxean o En casa de mi dolor. Una novela que con toques de humor pone sobre la mesa sus vivencias en torno a la salud mental. Antxorregui es guionista y en este caso ha querido escribir y de algún modo reírse de esa pesada mochila que cada uno de nosotros lleva a la espalda. Aunque la haya escrito como terapia y sobre todo para sí mismo, el libro también pretende servir de ayuda para todo aquel o aquella que tenga cerca esta enfermedad. Gaixoik eroi nintzenetik gaur egun arte, 3 urte pasaila, nik ustet gizartiek asko evoluzioa dula. Eta nik 2019 edo 2022 gertau zitzaitena kontau eta jasotzen ditun erreakzioek oso diferentizia. Consciente de la importancia de la visibilidad, Antxorregui ha apostado por hacer pública su enfermedad y hablar de ello.
Arratsalde guztioi, zer moduz gara? Aizue, konturatu gara, 3. denboraldia egiten ari gara, Egia da. Eta ongi etorri beste behin, Maitane Ormazabal, Kaixo, Iñigo Antxorregi, eta Idoia Madari eta Arratsalde. Ejemplo de ello es la sección Korapiloak, dedicada a la salud mental, que realiza cada martes en el programa del primer canal de Euskal Telebista, Pibazuek. Con la ayuda de especialistas y de testimonios de primera mano, hablan sin tapujos de cuestiones relacionadas con la salud mental. Genin, edabidetan, bai telebistan, bai irratixen, bai prentsa irakurrixen, testigantzak irakurtze zunin, dano guzela helburu horrekin. Gu bezala daun bat emat, bai laguntzeko asmukin, da bakarrik ez sentiarazteko helburukin. Además de en la televisión, la sección Korapiloak o Nudos tiene también su versión para podcast que se puede escuchar en EITB Podcast. Antxorregi está aprendiendo mucho de estos nuevos proyectos. Gauze asko hain naiz ikisten, bai nire esperientziz eta gero, eta baite nire lanak egunerokotasunin emateiten egin, ez? Bat da, empatixe. Empati maila bat emateizu, olago lan batek. No sé si te has dado cuenta, Naya, que hemos montado el set para la entrevista y tenemos aquí un manzano en flor. Estamos en pleno otoño, además, ¿no? En noviembre. Es un símbolo, ¿no? La salud mental puede florecer, ¿no? Más o menos. Florecer, pero si como sociedad hacemos algo, si como sociedad invertimos en educar a las futuras generaciones o a las personas hoy en día para que puedan hacer frente a sus vidas cotidianas, si invertimos en la salud clínica respecto a la salud mental. Si hacemos todo eso, la salud mental florecerá. Y si nos cuidamos también nosotros entre nosotras, porque muchas veces es a nivel social, pero también como individuos debemos de cuidar de nuestro entorno, crear pues esos lazos, esas redes de cuidado que tan importante ha sido estos últimos años también. Es que ricas con Naya. Hoy hemos visto que el tema de la salud mental abarca muchos aspectos y tiene muchas aristas. Actúa sobre la mente, pero también sobre el cuerpo y la piel. Así lo ve al menos Ondiz Jiménez, estudiante de audiovisuales de la Universidad del País Vasco. Son imágenes del trabajo de fin de grado que ha realizado y que ha sido calificado con un sobresaliente. Es un libro de fotos con testimonios y fotografías de 11 personas que han padecido depresión y ansiedad. Pues bueno, tengo ansiedad y depresión desde hace varios años. Con 20 años empecé a sufrir ataques de ansiedad sin darme cuenta. El título es Ikigai, vuestras historias, vuestras luchas. Y lo ha tomado de una palabra de la filosofía japonesa. Significa razón de ser o razón de vivir. Nos despedimos con esta reflexión artística. Hasta la semana que viene. Agur.